Hay diferentes formas de comprobar los actuadores de control de velocidad de ralentí. Comprobando la resistencia, comprobando la onda, comprobando la operación y comprobando los datos actuales. Primero, para comprobar la resistencia, retire el conector del actuador de control de velocidad de ralentí y mida la resistencia de la bobina de apertura y cierre directamente. De esta forma se podrá comprobar la condición interna de las bobinas del actuador de velocidad de ralentí. Para la comprobación de la onda, mida la onda en una de las señales de la SM. La onda del actuador de control de velocidad de ralentí será demostrada como aparece en la pantalla cuando el motor esté encendiendo o esté en condición de ralentí. En la onda del actuador de control de velocidad de ralentí, el voltaje en el espacio no apagado debería ser el mismo al del voltaje de batería. De no ser así, significaría que hay algún problema en el suministro de potencia del terminal positivo de batería al terminal del actuador de velocidad de ralentí. De la misma manera, el voltaje debería ser cerca de 0 voltios como lo enseña la pantalla cuando esté encendido. De no ser así, significaría que hay un problema con la SM o en el cable del actuador de control de velocidad de ralentí a la tierra de la SM. El siguiente paso es cómo comprobar la operación. Retire el actuador de control de velocidad de ralentí del motor y arranque el motor. Luego, verifique la operación de la válvula para un porcentaje de trabajo indicado y cualquier ruido durante su operación. De esta manera podremos verificar cualquier problema mecánico y de ruido en el actuador de control de velocidad de ralentí. El siguiente paso es cómo comprobar con datos actuales. El trabajo del actuador de velocidad de ralentí ISA en los datos actuales es un valor calculado por la SM para controlar la ISA, dependiendo de la condición del motor. Utilice este valor como referencia ya que la apertura real pudiera ser diferente a la de los datos actuales por desgaste del actuador de control de velocidad de ralentí. Ahora estudiemos el actuador de velocidad de ralentí de motor de pasos. El actuador de tipo de motor de pasos es instalado en el cuerpo de mariposa y controla la velocidad del motor controlando el flujo del aire de desvío. El motor de pasos tiene 6 terminales. El voltaje de batería es enviado por un relé de control a uno de los terminales. Los otros están conectados a la SM y a 4 bobinas que son controladas secuencialmente. El motor rota por la secuencia del encendido y apagado de los terminales. Para la rotación contraria solo se invierte la secuencia de encendido y apagado. En cuanto a la rotación del motor, rotación consiste de 24 pasos y puede hacer 5 rotaciones debido a que consiste de 120 pasos. Hay varias formas de comprobar el motor de pasos. Ellas son: comprobando la resistencia, comprobando la onda, comprobando la operación y comprobando los datos actuales. Para comprobar la resistencia, primero mida la resistencia de las 4 bobinas después de desconectar el conector. De esa forma podremos comprobar la condición interna de la bobina del motor de pasos. Para comprobar la onda, mida la onda en el cable de control de la SM. En el caso de rápida aceleración o desaceleración, la onda del motor de pasos debería mostrarse como se enseña en la pantalla. En la onda del motor de pasos, el voltaje en el estado de apagado debería enseñar una curva como se muestra en la pantalla. De no ser así, significaría que hay un problema en uno de los 4 cables de control de la SM. Si la onda demuestra 12 voltios constantemente, pudiéramos sospechar un problema de cableado o en el control de la SM. Si se muestran 0 voltios constantemente, sin importar la aceleración o desaceleración, pudiéramos también sospechar de que la bobina del motor de pasos esté desconectada
o de cualquier abierto en el cableado en el lado del terminal positivo de batería al motor de pasos. Además, en el estado de encendido, el voltaje debería estar cerca de 0 voltios como se muestra en la pantalla. De no ser así, esto significaría que hay un problema en la SM y en el cableado del motor de pasos a la tierra de la SM. Para comprobar la operación del motor de pasos, retire el motor de pasos del motor del vehículo y desconecte la batería. Después de 15 segundos, instálelo, conéctelo y gire la llave hacia la posición de encendido. Entonces verifique el movimiento en el motor. Si el motor de pasos no se mueve suavemente, pudiéramos sospechar que el motor estaría atorado, que el cableado pudiera estar defectuoso o que la SM está defectuosa. Los valores de pasos en los datos actuales son un valor calculado por la SM. La apertura real pudiera ser diferente a la de los datos actuales si hubiera un fallo en el motor de pasos. Ahora estudiemos la bobina de ignición. La bobina de ignición funciona como un dispositivo de almacenamiento de energía y como un transformador. El alternador le suministra con voltaje DC y también proporciona los pulsos de ignición de alta tensión para las bujías. El motor MFI adopta un sistema computarizado de ignición. La SM calcula el tiempo de ignición, sincronización y el control de golpeteo por la señal de los sensores. Hay dos tipos de sistemas de ignición, con distribuidor y sin distribuidor. En el sistema de distribuidor, un alto voltaje es generado en la bobina de ignición. Esta es distribuida a los 4 cilindros mediante el distribuidor. En general, la bobina primaria es controlada por un transistor de potencia. Por lo tanto, la bobina principal es cargada de energía cuando el transistor está encendido. Un alto voltaje se genera en la bobina secundaria cuando el transistor se apaga. Este alto voltaje es distribuido a las bujías por el distribuidor. En el tipo de ignición sin distribuidor consiste de 2 o más bobinas de ignición. La bobina primaria es controlada directamente por la SM. El alto voltaje es distribuido a cada cilindro sin la necesidad de un distribuidor. En algunos casos, en el tipo de ignición sin distribuidor, el transistor de potencia controla la bobina principal. En ese caso, el transistor de potencia es instalado dentro de la bobina de ignición. Las operaciones de la bobina de ignición y la del transistor de potencia son iguales a las del sistema con distribuidor.